Vamos a comenzar a hacer los moldes de la parte superior del vestido, los vamos a hacer en papel y la falda la vamos a trazar directamente en la tela. Voy a utilizar de tela una seda estampada. Los metros que vamos a comprar dependen del largo que queremos el vestido. Yo compré 2,50 metros de tela que me valieron por metro 15.000 pesos colombianos, que aproximadamente serían menos de $4 por cada metro. Doblamos la tela por la mitad del largo. En lo que más se nos va a ir la tela es en la falda, porque vamos a hacer una falda medio circular. Vamos a medir nuestro contorno de cintura y la medida que nos dé la vamos a dividir en 3.14. El resultado lo vamos a colocar, con un metro vamos a colocar desde la esquina de la tela la medida que nos dé. En este caso me dio 20.3 y la vamos a colocar desde la esquina creando una semicurva por toda la tela, por toda la esquina de la tela. Vamos a verificar que la tela esté doblada por la mitad, desde la esquina que hicimos la semicurva. Ahora desde la semicurva vamos a trazar hacia abajo el largo que queremos para la falda del vestido. Colocamos alfileres y recortamos. Cortamos también los moldes de la parte superior del vestido, que más adelante en el video está la explicación para hacerlos. Cuando recortemos todas las piezas del vestido, del delantero nos van a salir 3 piezas. Una del centro que la vamos a cortar al doblez y la pieza nos va a quedar así. Y 2 del costado. Del molde posterior nos van a salir 2 piezas que son las piezas de la espalda y también 2 piezas pequeñas que son la vista. Y vamos a recortar también la manga, que son 2. Aquí ya tengo trazado el molde básico de blusa y ahora vamos a hacer la transformación. Entonces, para comenzar, en el ancho de hombro lo vamos a dividir en 2. Y ahora el punto que acabamos de hacer lo vamos a unir a la pinza. Por la línea de busto, por donde va la sisa, vamos a subir 3 centímetros por el centro del molde. Y por la línea que acabamos de hacer en el hombro vamos a subir 5 centímetros. Y ahora estos 2 puntos los vamos a unir con una semicurva. Ahora, para que nos quede bien acentuado el escote, vamos a entrar 3 centímetros. Y ahora este punto que acabamos de colocar lo vamos a unir por la pinza y lo vamos a pasar hasta la semicurva que hicimos del escote. Tenemos que tener en cuenta que estamos trabajando con una tela rígida, entonces estos centímetros que acabamos de quitar los vamos a colocar por la línea de busto. Y la nueva línea la vamos a unir al contorno de cintura. Ahora vamos a subrayar cómo quedaron los moldes, que nos van a quedar 2 piezas del delantero. Entonces nos va a quedar un centro y un costado. La pinza se va a ir. Entonces queda así como quedó subrayado. Ahora vamos por el molde de la espalda. Vamos a bajar 2 centímetros o el escote con el que queremos que quede la espalda y vamos a verificar que la línea de hombro quede midiendo lo mismo tanto como en el delantero como en el posterior. Nos tiene que quedar de la misma medida para que case a la hora de coser. Cuando ya tengamos listos todos los moldes del vestido como queremos que nos quede, los vamos a calcar en otro papel. Todas las piezas para colocarles el centímetro de costura. Es preferible calcar las piezas por si se nos extravía alguna pieza, tenemos el molde original. Y lo podemos volver a sacar o guiarnos como habíamos hecho otro molde. Es importante que le coloquemos a cada pieza el nombre, si es delantero o posterior, cuántas veces la tenemos que cortar la pieza en la tela
Por si hacemos en el mismo día muchos moldes, sepamos a qué prenda pertenece cada pieza. Le agregamos a todas las piezas 1 centímetro, que es el centímetro de costura. Ahora vamos a sacar el molde posterior, la vista. Lo que vamos a hacer es guiarnos por el escote que hicimos y vamos colocando 5 centímetros por todo el escote para crear una nueva pieza. Y esa pieza ahorita la calcamos. Cuando ya tengamos todos los moldes calcados con su centímetro de costura, los recortamos y también vamos a recortar los moldes ahora en la tela. Vamos a hacer una manga abullonada, para eso vamos a hacer la transformación en una manga básica. Desde la mitad vamos a marcar de lado a lado 6 centímetros. La manga nos va a quedar dividida en 4 piezas. Las vamos a recortar. Primero también las podemos enumerar, las recortamos y vamos a necesitar otro papel para poder volverlas a unir, pero con vamos a dejarles una separación de 3 centímetros por cada pieza. Cuando ya hayamos colocado todas las piezas separadas por los 3 centímetros, arreglamos la copa de manga para que case con todas las piezas. Y listo, así nos quedaría el molde de la manga. Aquí ya tenemos todas las piezas, las cortamos en la tela y ahora vamos a coser. Aquí está el delantero, cosemos el centro y los 2 costados, unimos las piezas. Yo saqué 2 iguales para sacar una para el forro. En el delantero hice un pequeño piquete para ahora poder pisar. Le pasamos una costura. La costura que estamos colocando tiene que quedar en el costado de la pieza, no en el centro, sino en el costado. Vamos a pisar a unos milímetros y nos va a quedar así. En la espalda vamos a colocar el cierre, yo le coloqué un pedacito de interlón. Unimos las piezas del forro y vamos a coser ahora el escote. Entonces con las 2 piezas que tenemos iguales, nos vamos a guiar por el escote y vamos a coser al ancho del pie. Listo, ya terminamos de coser por el escote. Nos tienen que casar las costuras con el forro. Y ahora vamos a hacer unos piquetes para que pueda voltear bien el forro. Cuando ya hagamos los piquetes vamos a pisar la pieza hacia el forro. Vamos a pasar una costura por todo el escote. En el posterior vamos a colocar el cierre y cuando ya coloquemos el cierre, vamos a unir las piezas del delantero y el posterior. Por el hombro, para dar un buen acabado, vamos a unir las piezas forro con forro y tienen que casar por la costura. Cosemos el cierre, yo voy a colocarle un cierre invisible. Vamos a coser, pero no vamos a hacer remate al final porque después tenemos que descoser un poquito para pegar la falda, para unir la falda con la superior del vestido. Cuando ya cosamos el cierre, vamos a coser la vista. Esta pequeña pieza es la que se llama vista, que sería como un forro pequeñito para no sacar la pieza completa. Vamos a coserla al ancho del pie o a 1 centímetro. Pisamos la costura hacia el forro. Y nos va a quedar así.
Ahora vamos a coser la vista al cierre y vamos a recortar el excedente que quede de cierre. Cuando volteemos la pieza nos va a quedar así. Listo, ahora lo único que nos quedaría es unir por el hombro las piezas. Cuando ya las tengamos unidas, entonces vamos a colocar la manga. La manga le pasé por toda la copa de la manga una costura para fruncirla. Cuando ya la tengamos fruncida, miramos que case con las piezas, con el delantero y el posterior. Y la cosemos. Listo, aquí ya cosí la manga. Ahora lo que vamos a hacer es coser por el costado para cerrar ya la pieza. En la manga le hice un pequeño dobladillo que queda bonito en el acabado de la prenda. Tenemos que doblar 2 veces sin pasar filete ni nada. Vamos a doblar la tela 2 veces, como se puede ver en pantalla, y vamos cosiendo. Y así nos va a quedar el dobladillo. Y listo, acá ya tenemos la pieza superior del vestido y ahora solamente tenemos que unirla a la falda.